Vicente para darnos los detalles. Sí, Luciana, porque veníamos de algunas semanas de un dólar calmo, incluso por debajo, en un banco central comprando dólares, pero hace algunas jornadas, después de una agresiva baja en la tasa de interés, que es algo que también muchos economistas y de muchos sectores productivos pedían para darle un poco de aire a la economía, el dólar parece haberse despertado y hoy tuvo una suba de más de un 1% y superó por primera vez en el año los 40 pesos y está en un valor que, yendo hacia atrás, hay que buscarlo. Recién el 1 de octubre, cuando entró en vigencia este programa restrictivo, el programa monetario que se acordó entre el Banco Central, el gobierno y el Fondo Monetario, bueno, desde ese entonces había estado siempre por debajo de este valor y hoy cerró en 40 pesos con 32, una suba de 50 centavos, que si bien es una suba importante, también hay que poner el contexto de la evolución de los precios que hubo en los últimos meses y sobre todo en esta banda de cambiaria que trabaja, en la que opera el Banco Central, porque el mayorista ahora cerró en 39,29, que es un valor también importante, una suba muy alta en estos meses, pero que está apenas 60 centavos por arriba del piso, del borde del libre de flotación. Claro. Entonces es un valor que sorprende justamente por la suba, que por otro lado era algo previsible en el que el Banco Central, no sé si decir se siente cómodo, pero era algo que también se veía venir, porque un poco la banda ajusta en ese ritmo y también porque el dólar quieto, con una evolución de los precios tan importante como habíamos visto en los últimos meses, empezaba a generar cierto ruido en términos de competitividad o de estas ventajas que se habían trabajado. Por eso es que es un tema que sorprende por un lado, pero que por el otro también era algo que se podía dar. El problema, desde otro lado también es lo que se puede dar es en qué medida esta suba puede detenerse, retardarse o seguir subiendo, porque hablamos de un piso de la banda que está en 38,72 hoy, pero que hoy el techo en el cual el Banco Central podría intervenir vendiendo dólares para contener el tipo de cambio está en 49,66. O sea, todavía no puede. Exacto, y es una brecha muy grande, por eso es que en esta tensión que hemos muchas veces hablado entre el dólar quieto para tratar de frenar la inflación, que está sostenido por unas altas tasas, pero la necesidad de bajar esas tasas para darle cierto aire a la economía, que despiertan el dólar, alimentan la inflación, bueno, es un círculo muy difícil de manejar. Bastante complicado y es donde se está moviendo el gobierno hace algunos meses y por eso es que es importante monitorear esto, no solo hoy y lo que viene pasando son los días, sino también cómo puede evolucionar en las próximas jornadas. ¿Qué factores contribuyeron a esto? ¿Hay alguna explicación, alguna variable que haya incidido particularmente en esta suba? Cuando hablas con los analistas, lo que plantean por un lado es esto que estábamos hablando de la baja de la tasa. Después de llegar al 73%, es una fuerte suba en las tasas justamente para sostener la demanda de pesos y que el dólar no se escapara. Hace algunas semanas el Banco Central venía testeando esta baja de tasas que había sido cada vez más fuerte. Bueno, hasta el jueves llegó a un mínimo de apenas por debajo de 44%. El dólar empezó a subir y esta baja de tasas fuerte se pausó, se frenó. De hecho, hoy fue la cuarta jornada consecutiva en la tasa subiendo. Poquito, está apenas por encima de 44, pero lo que marca la pauta es que este aire entre bajar la tasa, que era lo que estaba sosteniendo que el dólar no se escapara porque hacía más atractivo tener inversiones en pesos, en plazo fijo, los bancos yendo a las LELIQ, cuando esa tasa, este premio por estar en pesos baja, lo que ocurre es que hay muchos que deciden ir a pesos. Claro. Ese es uno de los factores. Y por otro lado, el dato de inflación de enero, este 2,9%, que fue más alto de lo previsto. ¿Y por qué es un factor que genera cierto ruido en este contexto y que es lo que está detrás también de esta suba? Porque muchos de los que deciden mantenerse en pesos miran tanto la tasa, que es el premio que reciben por tener esos pesos, y también la inflación, porque es cuánto poder adquisitivo pierde su inversión en pesos. Claro. Si la inflación es más alta de lo previsto, van a pedir más tasas justamente para que esa inversión les rinda y si no, buscan otras inversiones. Exacto. Por eso es que estos son los dos factores, sobre todo porque cuando mirás las otras monedas de la región, tanto en Brasil el real como el peso mexicano, el peso colombiano o el chileno se aprecian frente al dólar. Es un movimiento inverso, por eso el fenómeno es exclusivo de la Argentina, de lo que pasó hoy, que también afectó a las acciones de empresas argentinas en Wall Street, que cayeron casi un 6%, el Merval cayendo un 2%, un movimiento negativo que está vinculado con estos dos factores y que preocupa también porque en enero, si uno mira la cantidad de depósitos, por ejemplo, en plazos fijos, había crecido mucho, un 70%, en comparación con el año anterior, que es por encima de la inflación, porque no solo el 70% suena mucho, pero plazos fijos en pesos. En pesos. Justamente, ¿por qué? Porque la suba en la tasa se había hecho muy atractivo esta inversión, tanto para los bancos como para el ahorrista minorista. Pero el ahorrista se está yendo. Y se está yendo, y eso es lo que se monitorea también, porque muchos de estos plazos fijos creados en enero empiezan a vencer este mes y el mes que viene, y de no mantenerse esa tendencia o que esta inversión sea atractiva, puede irse al dólar y que genere un movimiento cambiario. Por eso es que es una situación muy compleja desde cómo administrarlo para el gobierno y es lo que vamos a ver en los próximos meses. Muy interesante, muy clara la explicación. Muchas gracias, Esteban. Nos vemos en un ratito.